¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy día tenemos un tema muy interesante, ¿no? Y también de amplia relevancia. Es un tema que probablemente nos ha afectado a muchos en diferentes tiempos, en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Y quién no ha sentido alguna vez que se ha convertido de cierto modo en esclavo de un pasatiempo, de una actividad favorita? No sabemos a veces controlarlo de manera adecuada, no encontramos ese balance que a veces es necesario. O tal vez tenemos un familiar y él sufre de una adicción y no sabemos cómo ayudarlo de la manera correcta, ¿no? Y a veces nos queda difícil de definir qué línea se traza entre el límite de una afición y una adicción. Hoy lo que queremos es aprender un poco más de este tema muy importante. El tema del día de hoy es las adicciones explicadas por una psiquiatra. Contamos con la gran participación de la doctora María del Pilar Chávez. Ella es médico cirujano, especialista en psiquiatría, con estudios en psicoterapia racional emotiva conductual, subespecializada en psiquiatría de adicciones, con entrenamiento en el modelo Matrix para el tratamiento de adicciones en Claire Matrix con base en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y actualmente labora en el Hospital Víctor Larco Herrera. Así que como pueden ver, la doctora Mapi es especialista en este tema, está muy informada al respecto y nos va a ayudar muchísimo poder conversar con ella unos minutos. Hola Mapi, ¿cómo estás? Hola Will, mucho gusto de vernos nuevamente, así sea de forma remota, para conversar sobre todo de este tema tan importante, ¿no? Como son las adicciones. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos puedas ayudar un poco con esto. Así que vamos a empezar definiendo qué es una adicción. Últimamente, según los estándares de las guías internacionales, se usa comúnmente el término adicción, pero si se quiere hablar ya de un diagnóstico, pues la adicción es un espectro bastante amplio, que se podría llamar mejor y de forma más técnica como un trastorno por uso de sustancias, que de acuerdo a la intensidad de lo que presente la persona puede ser de leve, moderado a severo. Y bueno, hay una serie de criterios justamente para detectarla, pero comúnmente se conoce como un patrón de consumo o de adicción comportamental que limita mi funcionalidad tanto a nivel personal, laboral, académico, y que hace que yo desarrolle patrones como tolerancia, un síndrome de abstinencia, si es que suspendo el consumo o la conducta adictiva, y a la vez también enfermedades médicas a largo plazo. Tal vez podríamos empezar definiendo cuál es la diferencia entre un hábito o una actividad que realizamos continuamente y una adicción. Un hábito creo que puede ser hasta incluso las actividades que hacemos de forma rutinaria en el día a día, ¿no? De repente ahora con el tema de la pandemia, pues se ha vuelto un hábito en muchos de nosotros el acceder a las redes sociales o de repente conectarnos constantemente a WhatsApp o a Instagram, chequear de forma frecuente este tipo de redes o de repente hacer deporte en casa. Un hábito simplemente se podría describir como una conducta, puedo hacerlo de forma constante en el tiempo, pero no afecta mi día a día y tampoco interfiere con otras responsabilidades, ¿no? Como mi trabajo, como mi vida personal, aspectos económicos. Por el contrario, como que resulta de repente como una forma de entretenimiento o algo que me produce de repente ciertos resultados positivos en mi día a día, ¿no? Como el hacer deporte, tener un plan nutricional, qué sé yo. En el caso de la adicción, hay un problema con el manejo de las responsabilidades que tiene la persona, es decir, que se está afectando por el hecho de esa sustancia o esa actividad, y también usualmente tiene un impacto que puede ser negativo para esa persona que lo está haciendo, ¿no? Sí, es correcto, Will. Hay una diferencia bastante marcada entre el hábito y una adicción, justamente porque hay una limitación a la larga, ¿no? Con el uso de una sustancia. Porque, ok, no vamos a negar que nosotros en algún momento, pues, podemos de repente consumir bebidas alcohólicas de forma controlada, o algunas personas pueden tener un hábito de usar tabaco,
pero no llega a ser un patrón de consumo frecuente, tan frecuente o tan intenso como para limitar mi vida, ¿no? Cosa que sí pasa en una adicción. ¿Qué diferencia hay entre una adicción, la dependencia y la tolerancia? A veces la gente mezcla estos conceptos y hablamos como si fueran sinónimos y no lo son. Antes de llevar la formación en la subespecialidad de psiquiatría de adicciones, incluso yo también caía en esa confusión, sobre todo entre adicción y dependencia, ¿no? Porque pues la dependencia suena a eso, ¿no? A que estoy prácticamente anclado con esta conducta adictiva o con esta sustancia, pero más adelante y al leer más sobre este tema, pues en realidad la dependencia está dentro de la adicción, ¿no? Y la dependencia puede ser de diferentes tipos, ¿no? A nivel físico o a nivel psicológico. Cuando ya se genera a nivel psicológico y hay una especie de apetencia en el tiempo, lo que se llama en inglés como el craving, pues ya hablamos de adicción. Ahora, la dependencia física puede producirse una adicción, pero también en otros casos, por ejemplo, de personas que tienen una condición médica, que más lo vemos en adulto mayor probablemente, ¿no? Que están habituados a consumir una dosis continua en el tiempo de benzodiazepinas para dormir. Entonces hay una dependencia física y psicológica que siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Porque no que una persona use un fármaco por indicación de su médico de forma continua, lo vuelve dependiente, ¿no? O sea, hay diferentes ahí matices. La tolerancia es esta situación donde tras un uso frecuente, intenso de una sustancia, pues tanto mi cerebro como mi cuerpo se habitúan. Y esto puede pasar en personas que empiezan a consumir una sustancia o tener una conducta de forma experimental, a ver qué tan bien se siente, ¿no? Y entonces en el tiempo, pues ya el cuerpo se habitúa a una dosis determinada y quiere más y más para lograr el efecto inicial, ¿no? Porque como sabemos a nivel neurobiológico, creo que diciéndolo de forma bastante sencilla, cada vez que tenemos contacto con una sustancia o una conducta que nos genera bastante placer, se libera dopamina. Es como un subidón de dopamina intenso y que en el tiempo, pues, mi cuerpo va a querer más y más, si es que tengo factores de riesgo, ¿no? Excelente. Ahora que ya hemos definido este tipo de conceptos y hemos visto la gran diferencia que hay entre estas palabras, podemos preguntarnos por qué es tan importante, y sobre todo en estos tiempos, que hablemos de las adicciones. Es una excelente pregunta y sobre todo con el contexto actual, ¿no? Y con el tema de la pandemia, muchas personas están empezando a consumir de forma habitual determinadas sustancias, justamente porque hay una sensación de evitar o de dejar en segundo plano lo que estamos viviendo, ¿no? La exposición a la COVID, desempleo, de repente inestabilidad económica, problemas familiares, de convivencia. Entonces, este hábito, este consumo habitual va a escalar tanto que se puede generar una adicción y muchas veces no estamos al tanto de ello, ¿no? Porque no conocemos los signos de alarma y los podemos minimizar y los vemos de repente como algo cotidiano, como los llamados bebedores de fin de semana, bebedores sociales. Sí es súper valioso hablar de adicciones, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Nuestra idiosincrasia hace que hasta cierto punto justifiquemos el uso de las drogas legales, como el alcohol o el tabaco, y pues tengamos una visión bastante polarizada de otras ilegales, ¿no? Como marihuana, cocaína, anfetaminas, opioides o benzodiazepinas inclusive. Al final, tanto legales como ilegales o como conductas adictivas como la ludopatía o adicción a juegos en red, pues todas estas conductas o estos consumos pueden llegar a ser igual de problemáticos si es que no se detectan a tiempo, ¿no? Y en una era en la que nos encontramos, en la que muchas cosas se han digitalizado, en la que estamos muy con esa tendencia hacia lo externo, hacia lo exterior, hacia las cosas, hacia la parte superficial de las cosas. A veces nos cuesta mucho lidiar con nuestros problemas, con ciertos problemas internos que tenemos.
que hace que nosotros queramos abocar nuestra atención a otro lado o queramos descansar, desconectarnos, por así decirlo, ¿no? Y eso obviamente hace que seamos mucho más propensos a que cuando tengamos esta actividad, hace que nos sintamos tan bien y que nos desconectemos de eso con lo que no podemos lidiar en este momento, va a hacer de que tengamos esa tendencia a volvernos adictos o que ya no tengamos el control de esos hábitos o ese consumo de ciertas sustancias que podrían haber, ¿no, Mapi? Acabas de decir algo que resulta bastante importante y que a veces se pasa muy desapercibido, ¿no? Es el hecho de no querer sentir o de no querer mirar hacia adentro. Entonces, estamos en una sociedad o en el mundo actualmente donde la vida va tan rápido, hay tantas exigencias con los otros y con uno mismo, que nos cuesta asumir que vamos a pasar por momentos en los que no nos vamos a sentir bien, va a haber tristeza, va a haber frustración, va a haber cólera, y que son emociones que socialmente no están bien vistas, ¿no? Incluso no son identificadas adecuadamente, porque muchas veces son encubiertas entre sí, ¿no? Con ansiedad, con miedo, con irritabilidad. Entonces, la mejor forma o la forma que han encontrado algunas personas para lidiar con estas emociones incómodas es justamente el consumo de una sustancia o de una conducta adictiva, ¿no? Para por ahí canalizar esta emoción, pero igual termina jugándome en contra, ¿no? O sea, pasa el efecto, pasa el tiempo y la emoción va a seguir ahí, el problema va a seguir ahí sin resolver. Entonces, es como una bola de nieve que se va formando, ¿no? Una de las formas en las que podemos lidiar con este abuso de sustancias o una adicción es aprendiendo justamente a lidiar con el día a día, con los problemas que tenemos, con las sensaciones, con las emociones que tenemos. Y para eso, por supuesto que hay profesionales ideales que nos pueden ayudar en un ambiente seguro a tener toda esta ayuda que requerimos. Y por eso es importante justamente que hablemos con un especialista como es la psiquiatra, y también en los casos que podemos ir también a un psicólogo, a otros profesionales de la salud, para que nos orienten y nos den la guía para que podamos llegar al especialista y tengamos el tratamiento adecuado. Estas son cosas que no se deben tomar a la ligera, ¿no? Hay gente que dice, no, sí, ya se me va a pasar, es del momento, o incluso hacen bromas al respecto, ¿no? Y en realidad, claro que estamos como que camuflando esta adicción y no le damos la verdadera importancia que amerita. Cuando ya está el hábito, la adicción, generando un impacto negativo en la calidad de vida de las personas, ya es momento de empezar a pensar en buscar al profesional. ¿Qué adicciones son las más frecuentes? Me refiero a, en general, ¿no? Tal vez, ¿cuáles son las que tienen más impacto o las más importantes de mencionar? Creo que las que llaman más la atención, al menos para nosotros como subespecialistas, son los trastornos por uso de sustancias de tipo legal, ¿no? Que no son notados a tiempo. Por ejemplo, podemos tener casos de personas que tienen esta conducta de consumo de alcohol frecuente e intensa en el tiempo, y no lo saben, no lo identifican, entonces pueden tardar años en darse cuenta hasta que finalmente llegan al médico por una que otra molestia y resulta siendo una enfermedad crónica, como de repente una cirrosis o una condición oncológica. Entonces creo que hay que tener bastante cuidado justamente con las drogas legales, ¿no? Ahora, de repente no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel mundial se está evidenciando una epidemia en el consumo de opioides, que se usan más que todo como analgésicos, que estarían en el último escalón de la escala de analgesia de la OMS. Pero ante, nuevamente, esta necesidad de no sentir o de aliviarme rápido para seguir con mi rutina, pues hay personas que terminan automedicándose con opioides, y ahí es donde empieza la conducta adictiva, ¿no? Y los riesgos a largo plazo, porque de repente aquí no vemos tantos casos, nuevamente por la idiosincrasia, pero en otros países como Estados Unidos o en España sí se están viendo casos de personas que mueren por sobredosis de opioides, ¿no? Que son estos fármacos que se prescriben muy a la ligera, al igual que las benzodiazepinas, que las usamos aquí, se pueden indicar por diferentes especialistas, pero su uso indiscriminado
al menos yo considero ahorita la práctica tanto pública como privada, que se está viendo una alza de su uso, ¿no? Justamente por episodios de insomnio, de ansiedad, ataques de pánico. Entonces, son sustancias a las que hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Y también hacer un seguimiento adecuado. Es un tema muy importante, ¿no? Y justo lo has tocado del consumo de medicamentos, a pesar de que son legales, a pesar de que a veces nosotros mismos los médicos somos que los recetamos, a veces no es lo ideal para todos y no se deben usar de manera crónica o de manera excesiva, ¿no? Hay que tener cuidado con eso y también seguir las recomendaciones de un médico. Muchas veces hay gente que se automedica, ¿no? En todo caso, hay momentos en los que de todas maneras va a ser necesario, útil el uso de estos medicamentos, pero tiene que ser bajo una guía adecuada, ¿no? Yo veo mucho el consumo de pacientes con dolor de tramadol, cosa que hace unos años no veía nunca, ¿no? Se le tenía mucho más respeto. Ahora es como que el tramadol es cualquier cosa que se puede dar. Y las benzodiazepinas, ¿no? Bastante. En los pacientes que tienen insomnio, en los pacientes que a veces están inquietos, que no se sienten tranquilos, también se consume bastante benzodiazepina y nos olvidamos un poco que son medicamentos que tienen efectos adversos, que a la larga nos pueden generar algunas complicaciones. Entonces siempre es importante tener eso en cuenta y qué bueno que nos des ese enfoque, ¿no? De no solamente pensar en las drogas ilegales, ¿no? Sino también pensar en las drogas legales y también en los medicamentos, que a veces son los que más abusamos. Y cada día, o con el pasar del tiempo, ha ido en aumento el uso de este tipo de medicamentos. ¿Qué síntomas son característicos de una adicción, Mate? Esa es una excelente pregunta porque creo que es lo que más preguntan los familiares de una persona con una adicción, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo, mi esposo, mi familiar tiene un problema? Empezando justamente por el diagnóstico, por los criterios diagnósticos, nos damos cuenta que pues la persona cambia sus hábitos, ¿no? De repente el hecho de dormir a determinadas horas se empieza a espaciar, empiezo de repente a reducir mis horas de sueño, puede haber irritabilidad, puede haber de repente más ansiedad, pero son síntomas bastante generales, ¿no? Ahora, los síntomas característicos pues dependen mucho del tipo de sustancia que se esté consumiendo. Habría que ver, uno, el tipo de sustancia que se está consumiendo, y dos, qué tanto tiempo tiene esta persona con esta conducta, ¿no? O sea, en general vamos a ver cambios en la conducta de la persona, pero principalmente depende del tipo de sustancia o la conducta adictiva y el tiempo en el que lo esté presentando, ¿no? Va a depender mucho del tipo de adicción, de las circunstancias, del contexto de la persona. Es una pregunta muy general, ¿no? No se puede contestar así de simple, pero sí que hay ciertos parámetros que podemos guiarnos, ¿no? Por ejemplo, si está afectando de manera negativa a la persona, si está cambiando sus hábitos, si afecta a su trabajo, sus relaciones con la familia, con los amigos, de una manera negativa, probablemente sí que hay que investigar más al respecto y asesorarnos con un especialista para ver de qué se trata y si es que hay que tomar acción en ese tema. Para hablar de prevención, pues es importante hablar de los factores de riesgo y factores protectores que tenemos cada persona. Actualmente en la psiquiatría estamos abordando mucho los AC, bueno, que sería los eventos adversos en la infancia, que son estos estresores que se producen durante la infancia y la adolescencia, que pues me generan cierta vulnerabilidad para desarrollar en el tiempo trastornos mentales. Dentro de estos AC, pues está también la presencia de familiares con problemas de consumo de sustancias, crecer en ambientes bastante tensos, con violencia intrafamiliar, de repente pasar negligencia en el cuidado, pobreza, problemas en la educación. Entonces, estos AC vendrían a ser también factores de riesgo para desarrollar un trastorno por uso de sustancias en el tiempo, pero también hay factores protectores, o sea, no todo es negativo. Puede ser de repente una adecuada red de apoyo a nivel familiar, tener buen rendimiento académico, tener proyección a futuro, tener planes sobre qué cosa voy a hacer más adelante. El hablar de esos tipos de factores, pues me va a generar una combinación que me va a permitir de repente en el tiempo, o bien tener un consumo esporádico de una sustancia,
o de acuerdo a los factores de riesgo, mientras más tenga, desarrollar un trastorno por uso de sustancias o una adicción. Si ya vemos que hay factores que nos van a ayudar a prevenirla, ¿no? Por ejemplo, un ambiente seguro, tener Ujú. objetivos en la vida, tener una adecuada educación, el ejemplo que damos en casa, todo eso obviamente son factores positivos, ¿no? Tener un ambiente en el que no hay mucha discusión entre los padres, en el que el trato es adecuado, en que la comunicación es adecuada, en el que damos el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces algunos padres me dicen, no, pero yo le dije a mi hijo, pero yo le digo, pero no es lo que tú le digas, es lo que tú haces. Lo que tú haces es lo que le Claro. estás enseñando a él. Lo que tú le dices no tiene el impacto suficiente, no importa. Él va a normalizar lo que ve día a día y eso es muy importante. Por eso que a veces lo mejor que podemos hacer es dar el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se diagnostica una adicción? A nivel de psiquiatría hay diferentes criterios diagnósticos que podemos usar de repente la clasificación internacional de enfermedades o el CIE-10 o el DSM, que son esos criterios ya que se manejan a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, sea cual sea los criterios en los cuales nos basemos, pues creo que hay síntomas o hay características bastante claves, ¿no? El desarrollo de tolerancia, la aparición de un síndrome de abstinencia, alteración en diferentes esferas a nivel personal e interpersonal. Y son básicamente esos tres puntos que hay que valorar cuando tenemos una persona con un consumo de sustancias o una conducta adictiva. Y una vez de que nosotros tenemos este diagnóstico, ¿por qué es tan importante que lo tratemos de manera temprana? ¿Por qué tiene que ser nuestro mejor aliado un tratamiento oportuno? Las adicciones pueden presentarse en diferentes momentos de la vida, ¿no? Creo que es más común que se detecten o que salte la alarma si es que tengo un adolescente o un adulto joven en casa y que ya me genera cierta preocupación, ¿no? De repente las salidas constantes, el gasto de dinero, y justamente ahí es un momento clave para manejar estos problemas, porque es el punto de quiebre donde no sabemos si es que esto va a remitir en el tiempo o de repente se va a generar una adicción que comprometa la vida de la persona y también de quienes le rodean. Vemos que es importante que abordemos y que estemos atentos a los cambios que hay en la persona y que podamos saber de manera temprana que esta persona está teniendo unos cambios antes de que esa adicción se asiente de manera prolongada, ¿no? Porque ahí es donde va a ser más difícil que la podemos tratar de manera adecuada. ¿Qué tratamientos existen para el manejo de las adicciones? Esta pregunta me gusta mucho porque tiene mucha relación con mi formación. Definitivamente aquí en Perú estamos en pañales en el manejo de las adicciones. Hay un hábito bastante, bueno, una forma bastante paternalista, por así decirlo, de tratar a las personas con adicciones, que digamos que es como que de la escuela antigua, ¿no? Tú vas a consulta, de repente, no por motivación propia, presionado por familiares o por tu pareja, qué sé yo, y el encontrarte con esta visión paternalista, alguien que te dice lo que tienes que hacer y te confronta y te pone dos opciones que son drásticas, o consumes o no consumes, pues es algo que genera bastante resistencia en nuestros usuarios. Y bueno, felizmente por algo es la escuela antigua, ¿no? Ahora hay nuevos enfoques, sobre todo justo el que aprendí en Claire Matrix el año pasado, que habla de, uno, que cuando llega un usuario por un problema de consumo de sustancias, lo importante es no acorralarlo con las opciones de consumir o no, sino trabajar en base a las motivaciones de esta persona, a través de la entrevista motivacional, ¿no? Saber qué cosa le interesa, si es que de repente por ahí hay una ambivalencia, ¿no? O sea, yo puedo estar consumiendo, lo disfruto, me va bien, pero por ahí hay un bichito ahí por dentro que me dice, creo que no estoy del todo bien, creo que podía irme mejor, ¿qué puedo hacer? Entonces, el aprovechar la ambivalencia es clave para que la persona acepte que tiene un problema, que es lo que llamamos en psiquiatría, y bueno, en general, ¿no? La conciencia de enfermedad. Esa es la clave para el tratamiento.
Y a partir de ahí, pues pueden haber diferentes formas de abordaje según la intensidad, ¿no? Que puede ser la forma ambulatoria, la forma hospital de día, como se hace en Claire Matrix, y bueno, ya en casos bastante severos, considerar el internamiento, o en casos de intoxicaciones o sobredosis, el internamiento justamente para tratar las emergencias y luego considerar a largo plazo qué le conviene más a la persona. Hay diferentes niveles de intervención. No es como de repente se cree, que justo he tenido muchos usuarios o familiares de usuarios con esta intención, ¿no? De que si mi familiar consume, pues la opción o la solución definitiva es el internamiento prolongado. Y no es así. Felizmente ahora hay muchas opciones que pues le dan esta sensación de seguridad a la persona, ¿no? Y también de seguridad a la familia, de saber que puede haber una recuperación. Qué interesante lo que nos comentas, ¿no? Porque creo que eso es muy clave y sobre todo en estos tiempos. Ahora hay nuevos enfoques y eso es lo importante porque muchas veces estas personas se sienten presionadas a cambiar. Eh, Ujú. Queremos obligarlos. Sí. Mucha gente dice, pero yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es correcto para él, entonces él tiene que hacer lo que yo le diga, ¿no? Y a veces son los padres justamente los que de esa manera no tienen el impacto positivo que queremos, ¿no? Sino tal vez con un enfoque más comprensivo, que es lo que tú propones. Sí, es cierto. Y también es importante considerar a la familia, ¿no? Muchas veces la familia es como que enfoca toda la atención en el consumidor y llega a ser como el chivo expiatorio, es con quien yo canalizo todos mis problemas. Somos la familia perfecta, excepto por esta persona que consume y bueno, sabemos que no es así, ¿no? O sea, a veces la dinámica familiar también se presta para reforzar estas conductas y es algo que cuesta mucho de ver, ¿no? Y también es importante que la familia reciba orientación y apoyo. Ahí es donde más, más cuidado hay que tener. Cuando la familia tiene problemas, puede ser que ahí también esté en parte la causa de la enfermedad, ¿no? La causa de la adicción. Entonces también es importante que los familiares sean ayudados, aconsejados. Probablemente también, no sé cómo lo manejan en psiquiatría, si ahora se está abordando también a la familia para que reciba cierto tipo de terapia o cómo hace. En los casos en los que resulta necesario, como por ejemplo las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias severo, sí se considera que la familia requiere intervención. Ahora puede ser a través del mismo médico tratante o también hacer terapia familiar, que honestamente te digo, no muchas familias están dispuestas a generar un cambio porque es una rutina en la que han estado acostumbrados durante toda su vida de repente, ¿no? Pero sí hay familias que están dispuestas a trabajar no solamente por la persona que consume, sino también por ellos mismos, ¿no? Porque ganan conciencia de que las cosas podrían ir mucho mejor en casa. Teniendo todo esto en cuenta, ¿tiene cura una adicción? ¿Podemos hablar en esos términos? ¿Cómo funciona eso, Uh-huh. Mapi? La adicción es una enfermedad crónica. Cuando le explico a los usuarios, a los familiares, hablo de ella como si tuviéramos un familiar que tuviera una enfermedad como hipertensión o diabetes o hipotiroidismo o una condición crónica. Entonces, como tal, la clave siempre va a ser nuevamente la conciencia de enfermedad y qué tan adherente yo soy con mi tratamiento, ¿no? Si es que yo me controlo la presión, voy al cardiólogo cada mes o cada 6 meses y tomo mi medicación, no voy a tener problemas. Igual pasa con la adicción, ¿no? Tener un tratamiento supervisado, recibir apoyo, orientación psicoterapéutica, que mi familia también refuerce mi comunicación en casa, pues va a asegurar que el tratamiento sea exitoso. Pero si es que ese no es el caso, pues el pronóstico puede ser reservado y podríamos hablar de una enfermedad incurable, ¿no? Pero yo diría que sí, o sea, es una enfermedad que se puede mantener es un trastorno, mejor dicho, que se puede mantener en el tiempo si es que tiene un control constante y una supervisión constante del médico tratante y también la participación de la familia y del usuario, ¿no? En la recuperación. ¿Cómo podríamos lidiar con un amigo o un familiar que sufre de una adicción? ¿Cuáles serían los pasos que nos aconsejas que sigamos?
Resulta bastante difícil, para empezar, reconocer que un familiar o alguien cercano pues tiene un problema así, ¿no? Por las repercusiones que puede tener a largo plazo en su salud física o mental, lo que significaría para nosotros el trabajo con esta persona, ¿no? Entonces, creo que la base de apoyar a una persona cercana con un problema de este calibre es manifestar nuestra real preocupación sobre lo que está pasando, ¿no? Y fortalecer la comunicación, sobre todo porque las personas que llegan a un trastorno por uso de sustancias severo ya tienen ciertos problemas, ciertas condiciones a nivel físico, a nivel mental, y necesitan de mucho apoyo. Entonces, el identificarlo es bueno, pero no para confrontarlo, acorralarlo, sino para que vean nosotros una fuente de apoyo y de seguridad para recuperarse, ¿no? Nos has dado otra perspectiva, creo que esto le va a ayudar a mucha gente a que aprenda cómo lidiar con una adicción, a reconocer también las adicciones que tienen ellos mismos y también cómo es que sí que se puede tratar, sí que puede tener un manejo, un control adecuado y podemos ir mejorando poco a poco. No siempre vamos a ver esa recuperación milagrosa, ¿no? Que a veces vemos en las películas, pero sí que la calidad de vida de la persona puede mejorar muchísimo con ayuda del profesional adecuado. Nos ha ayudado mucho esta charla, Mapi, muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Seguro que hay mucha gente que está interesada en contactarte o tal vez tener una cita contigo de psiquiatría. ¿Cómo pueden contactarte los seguidores? A través de Facebook o Instagram pueden buscarme como doctora Mapi. Mi nombre es María del Pilar Chávez Ordóñez, pero igual, creo que es mejor hacerlo sonar así, ¿no? Doctora Mapi. En Facebook e Instagram me pueden contactar. Creo que tengo más actividad en Instagram porque ahí es donde subo constantemente información sobre adicciones, de contenido psicoeducativo. Y bueno, yo estoy presta a responder cualquier duda que ustedes tengan. Me pueden escribir a mi buzón de mensajes, los leo constantemente. Y de verdad es un refuerzo positivo el ver que muchas personas están interesadas en conocer más de este tema, que es comúnmente estigmatizado. Muchas gracias por todo tu tiempo. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Compártanlo con todas las personas que ustedes creen que les puede resultar útil. Y no olviden, obviamente, suscribirse al canal para que vean los próximos videos. Nos vemos, Papi. Chao.